Hola, buenas tardes. El presente resumen bibliográfico forma parte de una serie en la que vamos tocando los puntos nodales de los papers que forman parte del material del seminario de radiología que estamos dictando en noviembre de 2024. Bien, este artículo es interesante, el que vamos a presentar hoy, porque no es un artículo centralmente radiológico, sino que toma elementos de la radiología y los incorpora. Básicamente es un artículo de simulaciones con agentes eh, para, para hacer predicciones en el mundo social. Bien, avancemos un poquito. Eh, el artículo trata sobre la innovación, la innovación en las organizaciones. Sabemos que la innovación muchas veces fracasa, ya sea en una familia, en un país, en una empresa, en un sistema, por ejemplo, en un sistema de salud. Eh, el 80% de las innovaciones no se incorporan, fracasan. Entonces, el artículo se pregunta, digamos, cómo se podría mover ese porcentaje. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos líderes así fuertes dentro de las organizaciones que implementen los cambios o necesitamos que todos los nodos, que las personas, que los familiares, que los vecinos se pongan la camiseta, digamos, y busquen lo mejor para la organización y así se produzca y se sostengan las innovaciones? Eh, Bien, este es el núcleo, digamos, del artículo. Y es un artículo que toma de la radiología dos ideas que son las de centralidad de grado, según la cual las personas mmm, más conectadas en una red tienen, según los autores, más influencia en la toma de decisiones del resto de los influenciables, digamos. Y si estas personas son conservadoras, bueno, el grupo en su conjunto va a ser más resistente al cambio. Y si estas personas son innovadoras, el grupo va a tender a asumir las innovaciones. Y el otro elemento es el de la densidad. Cuando una red tiene una alta densidad, es decir, que los nodos tienen la mayor cantidad de vínculos, interacciones posibles. O sea, si una persona se puede relacionar con 5 personas y está efectivamente relacionada con 5 personas, y esto es un valor, digamos, que se extiende en toda la red, se va a decir que la densidad es alta. En cambio, si de las 5 posibles están relacionados con uno, la densidad es baja. Los autores, bueno, van a trabajar esto en relación a cuán influenciable va a ser un nodo si la red es más densa o menos densa. Eh, en definitiva, poniendo bien en el centro de la pregunta es si tenemos que producir innovaciones en un sistema social, ¿es mejor un líder fuerte o es que el colectivo es el colectivo el que va a adoptar la innovación? Y la investigación se hace como eh, ustedes sospecharán con simulaciones de computadora. Eh, la idea es que básicamente los miembros de una red, cuando es una simulación de computadora, se les pueden dar distintos atributos. En este caso se les dio una racionalidad acotada, o sea, capacidad de cometer errores al momento de evaluar una innovación tecnológica. Y además los nodos se pueden influenciar unos con otros, los nodos o los agentes en este caso.
fracaso. Y se establecieron dos tipos de errores: los errores por comisión, que son aquellos en los que una innovación debería haber sido rechazada, y los errores por omisión. Los errores por omisión, una innovación debería haber sido aceptada. Bien, el artículo es bastante denso, en el buen sentido, digamos. Sin embargo, a mi modo de ver, podría haberse sacado un poco más de jugo en respecto a la cuestión de la centralidad. Acá pueden ver, por ejemplo, en la simulación, la evolución de las performances en distintos escenarios. Bien, ¿qué nos dice la simulación? Básicamente que cuando en los sistemas que deben resolver la entrada de una innovación a corto plazo, las decisiones a través de las decisiones autoritarias son más eficientes. Porque se evitan perder oportunidades, o sea, errores por omisión. En cambio, a largo plazo, las tomas de decisiones colectivas son preferibles porque se reducen los errores que tienen que ver con aceptar proyectos que después van a fracasar, ¿no? Los errores de comisión. Y paradójicamente, en las decisiones colectivas, la influencia de los demás nos hace más, a cada uno de los nodos nos hace más conservadores. Porque los costos de adoptar una innovación, digamos, a corto plazo son muy bajos. Ahora, un sistema que no incorpora ninguna innovación, por ejemplo, una familia que no incorpora una computadora, o no incorpora el celular, o no incorpora el microondas, o no incorpora tipos de vínculos entre sus miembros, a la larga va a tener un costo muy alto para mantener la estabilidad de ese sistema. Bueno, entonces es interesante para los redólogos porque nos permite, bueno, introducir los temas de centralidad y los temas de densidad en este tipo de discusiones. La idea es que la innovación tiene la posibilidad de romper con los estabilizadores del sistema y crear dinámicas nuevas que puedan afectar a las élites. Esto es paradójico porque en el modelo autoritario conlleva los mayores riesgos para la estabilidad del sistema autoritario. Por eso un sistema autoritario puede subir y a la vez bajar mucho más rápido que un sistema colectivo. El sistema colectivo tarda mucho en constituirse y va a tardar mucho en diluirse, en fracasar a la larga, en largos plazos, porque va a ser muy reticente a incorporar innovaciones que tengan probabilidades de fracaso. En definitiva, bueno, cuando una organización tiene que incorporar innovaciones, es decir, transformarse, evolucionar, bueno, va a depender mucho del contexto, ¿no? Pero bueno, las decisiones colectivas son muy lentas y entonces sirven para el largo plazo. Y la influencia, la densidad, la influencia de unos agentes sobre otros es notablemente conservadora, estabilizadora. O sea, la estabilidad de la élite depende mucho de ser nutrida por los signos que produzcan las periferias y
y que esos signos sean repetitivos, o sea, que sean insistentes. Eh, Posiblemente las organizaciones, sobre todo las élites de las organizaciones, lo que tienden a buscar es un equilibrio, entre comillas, entre innovación y los riesgos asumidos. O sea, se innova, pero la innovación no debe pasar tal umbral de riesgo, de afectación de la élite. Y bueno, la toma de decisiones colectivas es una herramienta indudablemente valiosa, ¿no? Pensemos en los sistemas, por ejemplo, democráticos, o en los sistemas en los que, o en las familias en las que se discuten las cosas, o en las organizaciones en las que se le da la palabra a los trabajadores o a los clientes, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que esos mismos sistemas van a ser inhibidores del cambio. Entonces, bueno, habría que fomentar estrategias de innovación si uno quisiera operar sobre una red de tipo en la que predominan fenómenos democráticos, porque si no va a tender mucho hacia la estabilización, o sea, hacia la no entrada de innovaciones. Bueno, el artículo es de junio del 2023, eh, del Journal Internacional de Innovación Tecnológica, Emprendedorismo y Gestión de la Tecnología. Se llama Autoritarismo versus Participación en las decisiones de innovación. Los autores son Álvaro Lozano Rojo y Carlos Sáenz Rollo. Son de la Universidad de Zaragoza, España.